El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a ministrar la palabra de Dios. ¿Ya los niños subieron a su clase? Sí, Señor. ¿Estamos al aire, hermano Gilmar? Ok. Bueno, un saludo especial, fraternal a todos los hermanos y amigos que en esta hora nos están sintonizando. Yo soy el reverendo Fernando García Sotomayor, juntamente con mi esposa, la licenciada Diana Lucía Ballestas González de García. Somos los pastores de la Congregación Catedral Bíblica Rema Internacional. Esta señal la estamos originando desde nuestra sede física, aquí en Soledad Atlántico, zona metropolitana de nuestra capital, Barranquilla, Colombia, Suramérica. Estamos originando esta señal para todo el mundo. Es una señal abierta por nuestro fanpage. Usted puede conectarse con nuestra página web, Catedral Bíblica Rema Internacional.org. Catedral Bíblica Rema Internacional.org. Póngase en contacto con nosotros. Ya usted escuchó nuestras direcciones. Sencillamente estoy ratificando que para nosotros es un gusto poder atenderle, poder orientarle espiritualmente. Mándenos su petición de oración. Nosotros vamos a elevar un clamor a Dios a favor de su petición. Vamos a estar de pie, por favor. Y les invito a buscar en sus Biblias Génesis capítulo 1, desde el verso 1 en adelante. Ahí en su Biblia, por favor, ábranla. Todos los amigos que nos están escuchando, busque su Biblia, congregue su familia y vamos a escuchar la lectura bíblica sobre la que vamos a basar esta disertación en el día de hoy. Génesis capítulo 1 es el primer libro de la Biblia, escrito según nuestros comentaristas, teólogos eruditos, cristianos y judíos. Es escrito por Moisés, siervo del Señor. Moisés, el príncipe de Egipto. El Señor llamó para que fuera luego su pastor y libertador de su pueblo hebreo. Génesis, en hebreo ese libro tiene un nombre. Bereshit es el nombre de ese libro. Génesis, capítulo 1. Vamos a escuchar la lectura de la palabra de Dios sobre este texto. Vamos a basar esta disertación. Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Dios vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana del primer día. Entonces dijo Dios: haya una bóveda en medio de las aguas, para que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la bóveda, y separó las aguas que están debajo de la bóveda de las aguas que están sobre la bóveda. Y fue así. Dios llamó a la bóveda cielos. Y fue la tarde, y fue la mañana del segundo día. Entonces dijo Dios: reúnanse las aguas que están debajo del cielo en un solo lugar, de modo que aparezca la parte seca. Y fue así.
Llamó Dios a la parte seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que esto era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba, plantas que den semilla y árboles frutales que den fruto según su especie, cuya semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. La tierra produjo hierba, plantas que dan semilla según su especie, árboles frutales cuya semilla está en su fruto según su especie. Y vio Dios que esto era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana del tercer día. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la bóveda del cielo para distinguir el día de la noche, para servir de señales para las estaciones y para los días y los años. Así sirvan de lumbreras para que alumbren la tierra desde la bóveda del cielo. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominar en el día y la lumbrera menor para dominar en la noche. Hizo también las estrellas. Dios las puso en la bóveda del cielo para alumbrar sobre la tierra, para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana del día cuarto. Entonces dijo Dios: produzcan las aguas innumerables seres vivientes, y haya aves que vuelen sobre la tierra en la bóveda del cielo. Y creó Dios los grandes animales acuáticos, todos los seres vivientes que se desplazan y que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Vio Dios que esto era bueno, y los bendijo Dios, diciendo: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana del quinto día. Entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Hizo Dios los animales de la tierra según su especie, el ganado según su especie, y los reptiles de la tierra según su especie. Y vio Dios que esto era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a su imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y tened dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Dios dijo además: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla. Ellos os servirán de alimento. Y a todo animal de la tierra, y a toda ave del cielo, y a todo animal que se desplaza sobre la tierra en que hay vida, toda planta les servirá de alimento. Y fue así. Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Y fue la tarde y fue la mañana del sexto día. Amén. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendícenos, Señor, a través de ella. Que la exposición de tu palabra, Señor, nos haga entender, nos ilumine. Aún, Señor, si nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra mente está entorpecida, Señor, haznos entendidos de tu palabra. Abre nuestros sentidos espirituales. Reprendo en el nombre de Jesús toda oscuridad espiritual, toda sordera espiritual en el nombre de Jesús. Ordeno que los oídos espirituales, los ojos espirituales,
los ojos del entendimiento sean abiertos a la exposición de tu palabra. Úsame, Señor, como un canal de bendición para la instrucción y edificación de tu pueblo. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Puede tomar su lugar, amado hermano. Siéntase cómodo ahora. Y póngame toda la atención posible. No se deje entretener por nada ni por nadie. Ahora, vamos a escuchar palabra de Dios. A eso hemos venido. Ya le hemos tributado a Dios nuestros sacrificios espirituales, nuestra alabanza, nuestra adoración. Ahora vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a escuchar cómo Dios nos habla. ¿Cuántos quieren que Dios les hable hoy? Le aconsejo que también tome notas. Y si no puedes tomar nota, atención a cuando se publique este mensaje en nuestros canales de difusión. Rema-Medio TVNet o el canal Didascalia-Medio TV. Ahí usted puede accesar por medio de nuestra aplicación y ver más de 400 ministraciones, 400 mensajes publicados allí a lo largo de estos años de servicio, de ministerio. Tenemos 3 canales de difusión y hay aproximadamente unas 700 personas como suscriptores en estos canales. Yo no sé si usted se ha suscrito a la fecha, pero le animo para que se suscriba en estos canales y usted permanezca allí conectado, edificándose, oyendo palabra de Dios. Voy a rogar también que guarde en silencio, no estorbe al hermano que tiene al lado, déjelo escuchar el mensaje. Amén. A su nombre. A su nombre. Bien. Cuando un profeta le decía al pueblo de Dios, así dice el Señor, ¿sabe qué? Ni las moscas respiraban, porque Dios iba a hablar a su pueblo. Entonces, yo estoy hablándoles aquí como profeta de Dios. Póngale atención al asunto que Dios le va a hablar. Amén. Amén. Dile al hermano que tienes al lado, míralo a los ojos y dile, por favor, hermano, dile, por favor, hermano, no me interrumpas. Voy a escuchar la palabra de Dios. Dígaselo con seriedad, hermano. Nosotros venimos a este lugar es a eso. Escuchar palabra de Dios. Bien, el título de esta disertación, creo que lo está publicando el hermano Gilmar allí. Su divina majestad. Ese es el título. Su divina majestad. Su divina majestad. Ese es el título. En el día de ayer nosotros estuvimos haciendo en nuestro último servicio de Shabbat mesiánico. Nosotros hacemos aquí un servicio sabatino, Shabbat mesiánico. Estuvimos ministrando la palabra de Dios sobre este pasaje y sobre poderosas verdades espirituales que están ahí en ese primer versículo del capítulo 1 del libro de Génesis. Aprendiendo de la palabra de Dios, edificándonos en la palabra de Dios. Hoy decidí continuar esta disertación, hacerla un poco más profunda, verla desde otro ángulo, porque la palabra de Dios, usted entre más la estudia, más la escudriña, más le encuentra sentido, más le encuentra propósito, más le encuentra significado. La palabra de Dios es inagotable, mi amado hermano. Tiene mucho para enseñarnos. Yo no sé cómo hay gente que no le dedica tiempo a la lectura y a la meditación de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el todo de nuestras vidas. La palabra de Dios. Y es un deleite poder leerla, escucharla, meditar en ella. Es un deleite. ¿Sí? Ame más la palabra. Comprométase más con la palabra. Vamos a introducirnos en unos pensamientos allí que nos van a ir llevando progresivamente a conocer las verdades espirituales que están allí, ocultas, están en el secreto, pero que hoy el Señor nos las va a dar a conocer. Pongamos mucha atención. El vocablo hebreo Elohim
es un vocablo plural, cuya expresión singular es el Oá. Este vocablo aparece unas 2500 veces en la Biblia y fue traducida como Dios. El vocablo Elohim, sí. ¿Dónde aparece? Aparece en el primer versículo que hemos tomado aquí como base bíblica de esta disertación. Dice el verso: en el principio creó Dios. Esa expresión Dios viene del hebreo Elohim, una expresión que es plural. Todas las palabras hebreas que terminan en im, como esa, Elohim, son plural. Son plural. Y si son de género masculino, terminan también en im, Elohim. Es un término entonces que nos indica que en Dios hay una pluralidad. Ahora, ese mismo vocablo que se dice en hebreo Elohim y que fue traducido como Dios, se dice en forma singular Elohá o Elohé. Muchas canciones que nosotros aquí ministramos al Señor mencionan ese nombre, Elohá o Elohé. Se escribe con la misma letra, Elohá o Elohé, la misma letra, solo que los judíos le agregaron unos puntos vocálicos que al colocarle, al señalarle en esa letra el punto vocálico, cambia la pronunciación, pero se escribe de la misma manera. Elohá o Elohé es el vocablo singular del vocablo Elohim. Elohá o Elohé es singular y es de género masculino. Género masculino. Ahora, las palabras hebreas de género femenino no terminan ellas en im, sino en ot. Por ejemplo, la palabra bendición se dice en hebreo berajá. Berajá. Los judíos españoles o sefarditas lo pronuncian así, berajá. Los askenazí, judíos de Alemania, de Francia, de la Europa oriental, pronuncian es beracá. Beracá, ¿sí? Un poco más fuerte. En vez de decir berajá, dicen beracá o beraca. Usted ha escuchado seguramente la palabra beraca. Bueno, así se dice bendición en hebreo. Si es plural, se le agrega al final la ot. Entonces tú debes leer berajot o berakot. Berajot o berakot. Ya no dirás entonces bendición, sino las bendiciones, y será de género femenino. Esto es un ejemplo que estoy ilustrándote para que sepas que el nombre original de Dios, el primer nombre que se traduce allí y aparece en Génesis 1:1 y aparece 27 veces en el capítulo y más de 2500 veces en todas las escrituras del Antiguo Testamento, ese es el nombre original, el nombre primario de nuestro Dios, Elohim. Elohim. Sigamos aprendiendo. Algunos eruditos asocian este nombre con el verbo reverenciar, otros con el plural de intensidad, otros con el plural de majestad. Esos eruditos que interpretan el nombre Elohim y lo asocian con un verbo son eruditos judíos. Eruditos judíos. Ellos quieren negar la evidencia gramatical de que en Dios hay una pluralidad de personas. Entonces asocian el verbo o la expresión Elohim con el verbo reverenciar, con el verbo majestad,
o con el verbo intensidad o algo intensivo. ¿Ves? Pero ellos lo hacen es para negar la realidad bíblica de que en Dios hay una pluralidad de personas. En realidad la traducción literal que debiera aparecer allí, Dios, no debe ser Dios, sino dioses. En el principio creó dioses. Y la pregunta es, ¿y por qué no se tradujo así? Porque Dios tenía el propósito de que su pueblo no se confundiera, ya que su pueblo estaba rodeado de naciones, estaba rodeado de gente pagana e idólatra que adoraban a muchos dioses. Esta verdad Dios la protegió, por así decirlo, la encubrió, ¿cómo se dice cuando algo se codifica? Algo sí se codificó hasta cuando Él nos hizo llegar las escrituras del nuevo pacto, en donde nosotros vemos la manifestación ya clara, patente de un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya el pueblo que le adoraba ya estaba preparado para recibir esta poderosa verdad espiritual, ¿sí? Y es el Señor Jesucristo y los apóstoles, sus apóstoles, los que ya nos hacen más patente la verdad de que en Dios hay una pluralidad de personas. El título Elohim se usa para Dios en su condición de creador, guiador y redentor. Su obra creadora es una manifestación de su poder, su dirección y majestad. Amén. Bien, fíjense todo lo que se esconde tras el nombre Elohim, el nombre dado a nuestro Dios, Elohim. Más que todo es un título emblemático. El Dios creador, el Dios guiador de su pueblo, el Dios que lo redimió, el que expió los pecados de su pueblo para perdonarlos y hacerlos aptos para su reino. Fíjese todo lo que hay escondido detrás de ese nombre. Elohim. Elohim. Es el nombre de un Dios en el que hay una pluralidad de personas, definitivamente. En las Escrituras, Dios se muestra como Padre, pero también se muestra como Hijo. Y también se muestra como un Espíritu santificador, Espíritu Santo. Esas son actividades personales, ¿ve? Pero son actividades distintas. Sin embargo, lo maravilloso es saber que aunque en la divinidad, en Dios, cada persona tiene un rol específico, sin embargo, cuando ellos van a actuar, las obras que Dios hace, las hace en una perfecta unidad. Una unidad perfecta. Dios Padre participa en la creación. Dios Hijo participa en la creación. Y Dios Espíritu Santo participa también en la creación. Ahora, confírmelo. Dice el verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? Bien, si usted va al Evangelio de Juan, allí nosotros podríamos decir, bueno, aquí tenemos la actuación de Dios el Padre. Dios el Padre es creador. Eso es fácil de entender. Aquí hay un feedback. Pero, si usted lee el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, notará allí que hay una participación activa ya no tanto de Dios el Padre, sino de Dios el Hijo. Mira cómo dice el evangelista Juan en su relato. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
Este era en el principio con Dios. ¿Quién? Está hablando de alguien más que es diferente del Padre. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, dice, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de otra persona diferente del Padre. Ahora, ¿de quién está hablando? Pues el verso 14, en el capítulo 1, te lo dice con absoluta claridad. Dice, y aquel verbo, ¿cuál verbo? El verbo que están aquí mencionando. En el principio era el verbo. Dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A su nombre, a su nombre. Entonces ahí estamos viendo que el verbo es Jesucristo, el Hijo de Dios, y que Él participó de la creación. Él participó de la creación, Él también es co-creador. Ahora, ¿no le quedó claro? Mire, vean en el capítulo 2, ahí mismo en el Evangelio de Juan, el capítulo 2, verso 11, nos dice la palabra de Dios que Jesús hizo su primera señal entre los judíos para demostrar que Él era Dios, que Él era el Mesías prometido. Convirtió en una fiesta de bodas el agua en vino. ¿Ve? Verso 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y sus discípulos vieron su gloria y creyeron en Él. Amén. ¿Alguna vez usted ha leído ese pasaje? Amén. Bueno, mire el número de vasijas o el número de tinajas que Él mandó que llenaran con agua y que después por un milagro creativo las convirtió, en vez de agua las convirtió en el mejor vino. ¿Cuántas vasijas o cuántas tinajas eran? 6, ¿verdad? Eso lo dice el verso 7, creo que es. El 6. Eran 6 tinajas. ¿Usted cree que eso es casualidad? No, no es casualidad. ¿En cuántos días dice Génesis capítulo 1 que Dios hizo todas las cosas? 6 días. Está allí la evidencia de que Jesucristo es co-creador. Participa de una manera activa en la creación. Ahora, ¿y el Espíritu Santo, pastor? Bueno, mire, verso 2, Génesis capítulo 1. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese verbo mover en hebreo es incubar, empollar. El Espíritu le estaba dando vida, ¿ve?, a todo ser vivo en la creación. Como la gallina que empolla sus huevos y después de ciertos días en que los ha estado allí dándole calor, empollándoles, incubándolos, el huevo se quiebra y sale un lindo pollito, ¿verdad? Así estaba haciendo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el único que tiene poder para engendrar vida se llama Dios. Y aquí está diciendo bien claro que quien lo hace es el Espíritu Santo de Dios. Amén. En el verso, ahí mismo en el capítulo 1, dice el verso, creo que es el 21, ¿sí? Dice que las aguas, verso 21, ¿lo puedes ver allí? Léanlo. Que las aguas produjeron. Las aguas produjeron una cantidad de seres vivos. ¿Por qué las aguas produjeron seres vivos? Porque estaban incubadas por el Espíritu Santo, el que da vida. El Espíritu que da vida. A su nombre. Entonces, vemos que en la creación hay una participación activa de la Trinidad Divina. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así, con todas las obras que Dios hace, todas, Él participa de una manera activa, de una manera maravillosamente en unidad perfecta. En unidad perfecta. Dios sabe, mi amado hermano, todo el poder que se genera, todas las buenas obras que se generan cuando hay un pueblo, cuando hay una entidad, una organización, una familia, una iglesia que actúa
en perfecta unidad. Por eso es que es importante que nosotros mantengamos esa unidad. Unidad de criterio, unidad de fe, unidad de doctrina, unidad de sentir. Yo puedo sentir lo mismo que tú sientes, pero eso es cuando nosotros contribuimos a esa unidad. A su nombre, a su nombre. Dios se hace evidente en las extraordinarias y poderosas obras de la creación. Su poderosa obra fue hecha en 6 días y por medio de 10 declaraciones verbales de su boca. ¿Oyó eso? ¿En cuántos días Dios hizo toda la creación? 6. Ahí lo dice capítulo 1 del libro de Génesis. 6. Pero también estoy aquí agregando el hecho de que lo hizo por medio de su palabra. Él produjo 10 confesiones de su palabra. Y esas 10 confesiones yo las acabé de contar mientras usted estaba ahí escuchando la lectura. Yo las conté. Hay 10 y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios 10 veces. 10 veces. Dios hizo todo por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Fueron 10 confesiones, 10 declaraciones. ¿Y qué tiene que ver esto con la fe, mi amado hermano? Tiene que ver todo. Tus palabras, al igual que las palabras que Dios confesó, declaró, tus palabras tienen poder para infundir vida o muerte. Por eso es que si yo quiero declarar, hablar palabra de vida para todo el que me oye, ¿de qué debo estar yo lleno? ¿De qué debe estar lleno mi corazón? De la palabra de Dios, de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Si tú no estás lleno de la palabra de Dios, tú no vas a tener en tus labios palabra que produzca vida. Tenemos que llenarnos de esta palabra. Por eso el llamado del apóstol, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Porque es que si yo lleno mi corazón de la palabra, mis labios, mi boca va a hablar la palabra. Y eso va a generar vida. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Entonces dejemos de llenarnos ya de tanta basura. Todo lo que oigamos por allí, que no edifica, que no es de bendición, que no es de Dios. Y vamos a llenarnos más de la palabra. Para tener palabra de Dios en nuestra boca y no solo en nuestro corazón. Y generar vida. Todo aquel que nos escuche sea engendrado con la vida de Dios, con la bendición de Dios. Dale un aplauso al Señor, hermano, si tú crees eso. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces lees tú la Biblia en el día? ¿Cuántas veces la lees? ¿Qué tantos versos de la Biblia has memorizado en tu corazón durante todo este año? Que hemos tenido la oportunidad de vivir prácticamente aislados en nuestras casas, en nuestros hogares. Tiempo para mi hermano dedicarnos a buscar de Dios y llenarnos de su palabra. ¿Cuántos textos de la Biblia te sabes de memoria? ¿Qué tanta palabra de Dios tienes tú en tu corazón? Por eso es que estoy haciendo el llamado. Mire, si usted no se educa, si usted no participa de la escuela bíblica, su vida espiritual no se va a fortalecer. Usted vivirá allí en ese mismo círculo vicioso, ¿me entiende? Sin avanzar, dando vueltas en lo mismo, con las mismas caídas, la misma vuelta, la misma rutina. Pero cuando tú te llenas de la palabra de Dios y empiezas a declarar palabra de vida, eso engendra un clima espiritual, un entorno de bendición sobre tu vida y de progreso, porque la palabra de Dios hace eso, mi amado hermano. Ella nos hace crecer espiritualmente, nos hace madurar espiritualmente. El Elohim es el nombre plural de Dios, de modo que desde el principio la revelación de un Dios triuno es evidente en las Sagradas Escrituras. Quiero que sepa que esto no me lo dictó ningún teólogo, hermano, ni lo leí de ningún libro. Este es el estudio, la meditación personal de la palabra de Dios.
Ayer daba yo testimonio a los hermanos de que a mí Dios me quita el sueño para enseñarme. Lastimosamente, el problema es la hora, ¿me entiende? En la que Dios lo hace. Anoche estuve hasta las 4 de la mañana despierto. Y Dios me dio ya el mensaje para el próximo domingo. Ya lo tengo. Esta mañana se lo compartí a mi esposa. Me está ratificando que la visión de trabajo para el año entrante de toda la iglesia y del ministerio que por su misericordia nosotros presidimos, la visión la está ratificando. Es un tiempo, es un año de extensión territorial. Extensión territorial. Dios me lo enseñó anoche y me dijo, ese territorio, para que ustedes lo tengan, ustedes realmente lo ensanchen, necesitan 3 cositas. Número 1, visiónalo primero. Número 2, conquístalo. Y número 3, empodérate en él. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Si yo no tuviera entendimiento, hermano, yo hoy estuviera quejándome. ¿Ves? Pero como tengo entendimiento de por qué es que Dios a mí me quitó la vista y a veces me quita el sueño, lo tengo claro, le doy la gloria y la honra al Señor por eso. ¿Ves? Pero hay gente aquí que cuando ve que son ya las 7 de la noche, el día ya, el sol se esconde y medio pasa así por la puerta del cuarto, siente una atracción fatal. Satanás lo atrae. Morfeo dice, ven a mis brazos, te quiero en mis brazos. Y cuando tocan la cama y la sábana, mi hermano, hasta allí llegó. Privado totalmente. Oye, qué cosa tan tremenda, hermano. Qué cosa tan tremenda que tú no puedas dominar el sueño. Entonces, bueno, a estos hermanos yo los animo. Dígale al Señor, enséñame a velar, Señor. Enséñame a velar, enséñame a velar. Y si tienes que quitarme el sueño, quítamelo. Pero yo quiero velar en ti, porque yo quiero estar despierto espiritualmente. A su nombre. A su nombre. Los actos creativos de Dios se observan en 4 niveles o esferas. Mire, los actos creativos de nuestro Dios se ven en 4 niveles o esferas. 4. Número 1, esfera número 1. Esfera material y cósmica. La esfera material o cósmica. ¿Sí? Material, cósmica, astronómica. La segunda. La esfera animal y vegetal. La esfera animal, reino animal y vegetal. Ahí se ve la obra de Dios. Tercera esfera. La esfera humana. La esfera humana, la esfera de nuestra humanidad. Y la esfera número 4. La esfera espiritual. La esfera espiritual, el mundo espiritual. 4 esferas en donde vemos las obras de Dios, de nuestro Elohim. Entonces enfoquémonos en la primera. La esfera cósmica, la esfera astronómica, la que está más allá del espacio sideral. Dios creó la luz cósmica. Dios creó la luz cósmica. ¿Cuál luz cósmica? Bueno, usted puede ver allí, creo que es el verso 3, Génesis capítulo 1. Dice, y dijo Dios, ¿qué fue lo que dijo Dios? Sea la luz. Y la luz fue hecha. ¿Cuál luz? Luz cósmica. Luz cósmica. Esa no es la luz de las estrellas, porque hasta ese momento Dios no había creado las estrellas, ni había creado el sol, ni la luna, ni ningún astro luminoso. Por allá creo que es en el 4º día cuando Dios crea el sol, la luna y todas las estrellas del universo. Entonces, esta luz de la que está hablando aquí
el escritor sagrado, no es luz que proviene de ningún astro sideral, es luz cósmica. Luz cósmica. Lo que esto significa es lo siguiente. ¿Ven? Esta luz que fue creada por Dios al principio, esta luz es obra de la misma mano de Dios. Y aunque el universo, escúchame, en el universo se apagaran todos los astros luminosos, todas las estrellas luminosas, aunque se apagaran todas, el universo no quedaría sumido en absoluta tiniebla, porque Dios creó esa luz. Dios creó esa luz que no es la luz de ningún astro. Los comentaristas judíos dicen que esa luz es su Mesías, el enviado de Dios, el Mesías de Dios. Otorgando así o enseñando que el Mesías entonces es un ser creado por Dios, el primer ser creado por Dios, el Padre. Los testigos de Jehová enseñan que ese Mesías creado por Dios el Padre, el primer ser creado por Dios el Padre, es Jesús de Nazaret. Ellos cogieron no solo ese texto, Génesis 1:3, sino que también cogen Colosenses capítulo 1, verso 14, en donde dice que Él es el principio de la creación de Dios. E interpretan que el principio de la creación de Dios es el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías de Dios. Al igual que los judíos, ellos creen que Jesús es el primer ser creado por Dios. ¿Es cierto esto? No, no es cierto, no es verdad, es una herejía, es una falsa interpretación de las Escrituras. Lo que esos pasajes están indicando allí es que Dios creó luz cósmica. No están refiriéndose a la creación de su Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es eterno. Ya usted lo ha visto, ya lo hemos leído de la misma palabra de Dios. Jesucristo es eterno. Él no tuvo que nacer de entre los hombres para empezar a existir. Él es eterno. Comparte la divinidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Es coeternal. Es coeterno. Él existió desde el principio y va a existir por los siglos de los siglos. Él no tiene principio ni tiene fin. Él no es un ser creado. Él es Dios todopoderoso y creador del universo y sustentador del universo. Alabado sea su nombre para siempre. Aleluya. Él es Dios. Él es nuestro Dios. A su nombre sea la gloria. Dios creó los cielos, firmamentos, cielos, planetas, galaxias, constelaciones, etc. Nehemías 9:6. Así es. Dios creó todo lo que hay en el espacio sideral. Dios creó la luna, el sol, las estrellas, todo lo que está en el espacio sideral. Eso lo creó nuestro Dios. Fue su mano, fue su poder quien hizo esto. Y a esto nos estamos refiriendo con la obra creadora de Dios en el universo, en el espacio sideral, en el cosmos. Dios creó todo. ¿Ven? Como dice al principio, dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuántas tierras creó? ¿Cuántas? Según ese pasaje, Génesis 1:1. Una sola. Pero dice que creó los cielos. Eso está en plural. Quiere decir que fue más de un cielo. Bien. Las escrituras revelan que en realidad Dios creó por lo menos 6 cielos. 6 espacios. 6 marcos, por así decirlo. 6 habitaciones celestes.
por lo menos 6, porque ya había un cielo, que sería el número 7, que ya existía. Es el cielo eterno de Dios, donde habita Dios. Y como Dios es eterno, pues el lugar donde Él habita es obvio, es razonable que también tenía que ser eterno. Efectivamente, la Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible. Y el único o los únicos que pueden tener acceso a esa presencia inmediata de Dios, a esa gloria inmediata, es el Hijo, su Hijo amado que está a la diestra del Padre, y su Espíritu que procede del trono de Dios como ríos de fuego. Eso está escrito ahí en el libro de Apocalipsis. Entonces, en Dios encontramos un ser que es inaccesible, que vive en luz perpetua y eterna. Perpetua y eterna, inaccesible. Ni la luz de las estrellas se puede comparar con la pureza de la luz que desprende la presencia de Dios. Ni siquiera la luz del astro más fulgurante del firmamento, del planeta más luminoso del firmamento, se puede comparar en su pureza con la luz de la gloria de Dios. A su nombre, a su nombre. ¿Y quién es el creador de todo esto? Nuestro Dios. Mire qué cosa tan tremenda, la inmensidad de Dios hasta dónde llega. ¿Sabía usted que las galaxias que existen en el universo, las que la luz cósmica permite ver, son billones de billones? Billones de billones, mi amado hermano. Y en esa inmensidad de luz, de estrellas, de astros, de planetas, hay un sistema por allá, hay una constelación que se llama la Vía Láctea, y en la Vía Láctea aparece un sistema regido por un planeta, un astro llamado el Sol, en el que hay otro puntito más diminuto del universo en el que tú y yo, nosotros, vivimos, la Tierra. Mire, hay una ciencia entre todas las ciencias que definitivamente nos hace sentir la pequeñez del ser humano y la inmensidad de la grandeza de nuestro Dios. Es la astronomía. Un astrónomo, cuando experimenta y confirma estas verdades, queda anonadado con la inmensidad de Dios y la pequeñez nuestra. Y que siendo nosotros tan pequeños, la Biblia diga que Dios se interesa tanto por nosotros y que nos ame tanto. A su nombre, a su nombre. Dios creó la tierra, los mares, las aguas. Éxodo 20:11. Dios creó tierras, la tierra, las aguas, los mares. El único planeta en el que hay vida es la tierra, porque hay agua. Y usted lo sabe, que la tierra es más agua que tierra. ¿Ve? Mucha más agua que tierra. Desde el espacio se ve la tierra como de color azul. Y así le llaman el planeta azul. Por el agua. Por el agua. El planeta azul. Hay una piedra preciosa que es como de ese color, ¿no? No sé cómo es que se llama, no recuerdo el nombre de esa piedra. No, el rubí es rojo, esmeralda es verde, el diamante es transparente, brillante. El zafiro creo que es, el zafiro, sí. El zafiro es azul. La tierra se ve en el espacio exterior, se ve como un zafiro azul. Así la NASA
ha publicado estas fotos y todo el mundo tiene acceso a ellas para ver a nuestro planeta Tierra azul como un zafiro. Dios creó todo el reino mineral, químico, orgánico e inorgánico. Dios creó los minerales. Dios creó los gases. Dios creó todos los elementos. Los que la química ha descubierto en el día de hoy, todo eso fue obra de la mano creadora de nuestro Dios. Hay dos elementos que causan mi curiosidad. Dos elementos que causan mi curiosidad porque no encuentro un momento en esa obra de recreación de Dios que se ve allí desde el verso 2 en adelante, esa obra de recreación que está allí descrita en Génesis capítulo 1. En esa obra de recreación yo no veo el momento en el que Dios creó dos elementos. Y permítame de pronto preguntarle a usted. De pronto usted sí lo vio y usted sabe. ¿En qué momento Dios creó el agua? ¿En qué momento Dios creó el fuego? ¿En qué momento? Vemos desde el verso 3 en adelante que Dios comienza a recrear. Dios comienza a recrear la creación original. Porque entre el verso 1 y 2 se nota una especie de vacío. Hay un vacío de tiempo. Hay un vacío de tiempo entre el verso 1 y 2. En el principio dice, verso 1, creó Dios los cielos y la tierra. Esa expresión principio, en el principio, es la expresión hebrea bereshit. Y usted debe entenderla, usted debe interpretarla como en la eternidad creó Dios los cielos y la tierra. Esa misma expresión aparece allá en Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Usted debe también interpretar esa expresión en el principio de la misma manera. En la eternidad era el verbo. Ahora, ¿qué es la eternidad? Es el espacio temporal en el que vive Dios. Dios no vive en el pasado ni en el futuro. Dios vive siempre en el presente. Él vive en un presente que es eterno. En Dios no hay principio ni hay fin. Eso es lo que es eternidad. Bueno, en esa eternidad Dios hizo su primera creación. Pero del verso 2 en adelante hay una recreación. Recreación. Hay un reordenamiento de todo lo que Dios hizo. En ese espacio cronológico en el que Dios reordenó todo lo que al principio había, porque en el verso 2 dice que ya estaba desordenado, vacío, en caos, en confusión y en tinieblas. No veo un tiempo en el que Dios haya creado el agua o el fuego. ¿Lo ve usted? ¿En qué momento? Entonces la conclusión es esta. Dios creó el fuego y Dios creó el agua en la eternidad. En la eternidad. Así como Dios también creó en la eternidad el plan de redención para rescatarnos a nosotros. ¿Cuándo fue diseñado el plan de redención para rescatar al hombre pecador? ¿Cuándo? En la eternidad, en el principio, en ese tiempo. A su nombre, a su nombre. Te voy a poner ahora a buscar un texto en el que se confirma que del verso 2 en adelante hasta el final del capítulo 1 y el 2 incluso, lo que hay es una obra de recreación de Dios. Vamos al libro del profeta Isaías, el capítulo 45 y el verso 18.
Isaías, capítulo 45 y el verso 18. Escucha lo que dice allí la palabra del Señor. Póngale mucha atención. Porque así ha dicho Jehová, el que ha creado los cielos, Él es Dios. El que formó la tierra y la hizo, Él la estableció. No la creó para que estuviera vacía, sino que la formó para que fuera habitada. Yo soy Jehová y no hay otro Dios. Amén. En esa traducción aparece una expresión que fue traducida como Él la estableció, pero así no dice la Reina Valera del 60. Dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. La hizo y la ¿qué? No Bueno, la creó en vano. no la creó en vano, es decir, no la creó vacía. No la creó así. ¿Sí? Para que fuese habitada, dice, la creó. Entonces, usted compone algo, usted arregla algo que está dañado, está desordenado, está descompuesto. Entonces, es evidente que el profeta aquí, inspirado del Espíritu Santo, está diciendo, existe una creación original que Dios hizo en perfecto orden, en perfección. Pero a partir del verso 2 hay una creación original que fue descompuesta. Y Dios aquí lo que procedió fue a componerla, a ponerla en orden, a arreglarla, a adornarla. ¿Por qué? Porque hubo un evento cósmico en el cielo de Dios, en el cielo eterno donde habita Dios. Hubo un evento que causó un impacto en todo el universo. En el resto de los cielos que Dios hizo, porque Dios no hizo uno, hizo varios, ya te lo dije. Hubo un impacto y aún ese impacto también afectó la tierra. Entonces Dios procede a ponerla en orden. A su nombre. Nada de lo que Dios crea, lo crea vacío, lo crea vano, en tinieblas, en caos, en desorden. La obra de Dios no es así, mi amado hermano. Lo que Dios hace, lo hace bien, en buena obra. Me explico. En perfección absoluta. La obra que está haciendo en ti, que está haciendo en mí, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y eso es lo que está haciendo ahora mismo el Espíritu Santo. Él nos está arreglando, nos está recomponiendo hasta que nosotros moralmente nos parezcamos al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Y a su nombre, a su nombre. No fue la materia la que creó la materia, fue Dios el creador de la materia. Hebreos 11:3. Así lo confirman la revelación escrita. Hebreos 11:3. Creación ex nihilo. Hebreos 11:3 dice, por la fe, ¿verdad? Dios constituyó, Dios creó todo lo que hizo. ¿Sí ves? De modo que lo que se ve, lo que es material, fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué es lo que no se veía? Todo lo que es espiritual. Todo lo que Dios hizo. No es la materia la que crea la materia. ¿Me entiendes? No. Fue Dios quien hizo la materia. Fue Dios quien la hizo. A su nombre. Así que tú ni yo somos el producto de la evolución, ni de ninguna teoría, ¿me entiendes? Big Bang, ni de evolución, ni nada de estas cosas. Somos el producto de la obra de Dios. Segundo, Número 2, la segunda esfera. en la esfera animal y vegetal. En la esfera animal y vegetal. Todo el reino animal, en cielos, en tierra y en aguas. Génesis 1:20 al 25. Dios hizo todo lo que tiene vida y que pertenece al reino animal. Todo lo que está en la tierra, todo lo que habita en las aguas y aún en los aires. Todo es obra de la mano de Dios.
todo el reino vegetal en tierra y aguas. Las plantas, el reino vegetal, todo también es producto de la mano de Dios. Hay 10 declaraciones, te repito, 10. Cada vez que dice la Escritura, y dijo Dios, esas 10 declaraciones dan luz a 10 partos. Partos que dan a luz una obra. Dan a luz. Saca de la creación, saca algo nuevo. Algo que no existía. De la nada. Esa expresión ex nihilo que escuchaste, eso es lo que significa. De la nada. Dios creó de la nada. Dios llamó las cosas que no son como si fuesen. Dios llamó de la inexistencia. Dios llamó a la existencia. Y comenzó a ser, comenzó a existir. ¿Cómo tenemos nosotros también entonces que vivir, usar las palabras, manifestar nuestra fe? De la misma manera. La fe tuya, la fe mía tiene que ser como la de Dios. Llama a las cosas que no son como si fuesen. Da vida a lo que está muerto. No existe. Lo llamo a la existencia por la declaración de la boca, de la palabra de Dios. Todo el mundo celular microbiológico. Todo el mundo celular, ese que no vemos con los ojos, que hay que verlo con un microscopio. Eso es todo un micromundo. ¿Quién lo hizo? Dios. Cada célula, mi hermano, de tu organismo, cada neurona de tu sistema nervioso, ¿eh? Todo es obra de Dios. La Biblia no sostiene la hipótesis de la generación espontánea, ni la hipótesis del Big Bang, ni la hipótesis de la evolución de las especies. Las cosas vivientes no surgieron de la materia inerte. Dios creó las especies y ellos se reproducirán según su género. Amén. Así es. Así lo declaró Dios, así lo estableció Dios. Dios no solo hizo cosas animadas y las inanimadas. Dios también creó leyes para gobernar su creación. Leyes, principios universales para gobernar, dirigir su creación. De manera que nos han hecho creer que tú y yo somos el producto de una generación espontánea, producto de la casualidad, del azar, ¿me entiendes? Albert Einstein dijo de una manera muy jocosa y hasta burlona, dijo: cuando se trata de la obra de Dios, de la creación de Dios, Dios no se puso a jugar a los dados. ¿Me entiende? Dios es soberano y es todopoderoso. Nada de lo que existe fue producto de la casualidad, del azar. No, todo es producto de una mente inteligente, sobrenatural, sabia. Bendito sea el nombre del Señor. Tercero. Número 3, la tercera esfera. La esfera humana. La esfera de nuestra humanidad. Dios creó al hombre a su imagen moral y espiritual. Nos hizo a nosotros y lo hizo en el último día. Primero hizo todo nuestro entorno y después nos hizo a nosotros. Y al crearnos, ¿verdad? Nos dio no solamente vida biológica, sino que también nos dio vida espiritual. Nos hizo seres creados a imagen y semejanza moral de Él. Tú y yo nos parecemos a Dios. Salomón dice que Dios puso desde el principio en nosotros su eternidad. Algo de Él está en nosotros. Es como cuando un fabricante de un producto, de un equipo electrónico, por ejemplo, le coloca una marca registrada, le coloca una especie de chip, un sello. Dios puso su sello en nosotros. Por eso es imposible que tú y yo podamos negar a Dios. No es posible que ningún ser humano pueda negar a Dios. No existe esa postura.
que yo soy ateo. No, el ateísmo no existe. ¿Sabe por qué? Porque nosotros venimos sellados de fábrica. El autor, el creador de nosotros, de nuestra imagen moral, física, espiritual, es nuestro Dios. Y Él puso su imagen, su sello, su marca de fábrica en nosotros. Tenemos un alma, tenemos un espíritu y un cuerpo. No somos sencillamente el conjunto de unos músculos, de huesos, de carne, de sangre. Todo eso es polvo de la tierra que Dios tomó para formarnos, pero puso en nosotros también su esencia. Puso en nosotros también algo de Él, de su divinidad, algo de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Dios dotó al hombre de intelecto, emociones y voluntad en su alma, atributos de una persona. Esos son los atributos de una persona. ¿Por qué tú eres persona? Porque tienes intelecto, inteligencia, tienes emociones y tienes voluntad. Eso lo puso Dios en nosotros para hacernos diferentes de los animales. Dios hizo del hombre una trinidad, espíritu, alma y cuerpo. Así como en Dios hay una trinidad, en nosotros también. Fíjate, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos un cuerpo, un alma y un espíritu. Su cuerpo físico fue hecho del polvo de la tierra y su vida espiritual provino de Dios. Así es. ¿De dónde tomó Dios los elementos para crear nuestro cuerpo físico? De la tierra. Cuando el hombre peca, por eso fue que Dios le dijo: del polvo eres y al polvo volverás. ¿Verdad? Pero Salomón escribe, inspirado del Dios, diciendo: el polvo vuelve a la tierra donde era y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Amén. Es decir, nuestro cuerpo espiritual. Dios creó en nosotros un cuerpo espiritual, además de un cuerpo físico. El hombre fue dotado de una compañera idónea y complementaria, sacada de su misma naturaleza. Es decir, una esposa. Dios creó la pareja humana y a la mujer la caracterizó para que fuera ayuda idónea, complementaria. Lo que le hace falta al hombre, la mujer lo completa. Amén. Así que el hombre no es un ser completo hasta cuando se casa. Cuarto. Que amén de entusiasta, ¿verdad, las hermanas? Gloria a Dios. Ahora le voy a decir algo más para que, oiga, se llene de gozo. La palabra ayuda no solamente tiene que ver con el complemento que al hombre le hace falta para hacerlo completo. La palabra ayuda en el hebreo también tiene que ver con ese sistema de protección con el que Dios dotó a la mujer para salvaguardar, para proteger, para cuidar a su esposo. Dios dotó a la mujer de esta capacidad. Ayudar, eso es lo que significa en hebreo. Ayudar es proteger, salvaguardar, ofrecer seguridad. Por eso fue que Salomón dijo: el que haya esposa, haya el bien. Así es que cásate, hermano, y deja de estarte quemando, ¿verdad? Eso sí, busca una ayuda idónea, no una ayuda demonia. Cuarto. Número 4, la cuarta esfera. En la esfera espiritual. La esfera espiritual. Dios creó la llamada materia oscura o antimateria, que es el marco o hábitat de los seres espirituales. ¿Escuchó eso? Materia oscura o antimateria. No sé, de pronto, yo escuché esas expresiones hace poco. Las escuché en un programa de la NASA. Lo que explicaron ellos acerca de el significado de lo que es materia oscura o antimateria. Dicen ellos que el universo entero es más de lo que nosotros podemos ver. Te lo explico, dice. El universo entero es más de lo que podemos ver.
La luz cósmica de la que te hice mención solo ilumina un 5% del universo. El resto del universo está en oscuridad. Y ellos le llaman a eso materia oscura. Los agujeros negros que fueron descubiertos hace poco, los agujeros negros son una especie, según ellos, de portales a través del cual se pasa de una dimensión a otra. De la dimensión física, del espacio físico a una dimensión espiritual. Ellos no lo llaman así, no lo llaman dimensión espiritual, pero nosotros lo entendemos. ¿Ves? Efectivamente, hay un mundo espiritual en el que habitan seres espirituales. Y todo eso también fue producto de la mano creadora de Dios. La Biblia habla de que Dios creó cielos. Por lo menos te digo, son 6. La obra creadora de Dios con respecto a los cielos abarca por lo menos la creación de 6 espacios o dimensiones. San Pablo le da un nombre a esos espacios, a esas dimensiones. Sigamos. Dios creó los cielos espirituales, o también llamados regiones celestes y lugares espirituales. Lugares espirituales. Pablo le llama así en la carta a los Efesios. También le llama regiones celestes. En las regiones celestes habitan los demonios y todos los seres espirituales de maldad. Pero en los lugares celestiales habita la iglesia. Tú y yo estamos sentados con Cristo Jesús. ¿En dónde? En lugares celestiales. ¿Cómo nos ve el Señor a nosotros actualmente? No nos ve aquí. Nos ve en gloria, sentados a la diestra de Él en lugares celestiales. Esos lugares celestiales eran los lugares ocupados por Satanás y una tercera parte de los ángeles. Ahora lo estamos ocupando nosotros, pero es una posición que tenemos por fe. ¿Me entiende? Un día el cielo de Dios va a venir acá y Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Alabado sea el nombre del Señor. Dios sigue creando por el poder del Espíritu Santo su gloriosa palabra y el Señor Jesucristo hijos espirituales para su familia. En ese ámbito espiritual, en ese mundo espiritual, Jesús dijo que Dios sigue trabajando. Él lo declaró así. Hasta ahora mi Padre y yo trabajamos. Pero supuestamente Génesis capítulo 1 dice que en el séptimo día Dios descansó. Es decir, cesó toda su obra. Bien, cesó su obra, pero en el plano de lo físico. Él creó todo lo que existe y estableció leyes para gobernar, para dirigirla. Pero en el plano espiritual todavía nuestro Padre Celestial y el Señor Jesucristo siguen obrando. Por eso es que Él, por el poder de su palabra y el poder del Espíritu Santo, está creando ahora mismo un pueblo, una familia de hijos espirituales. Jesucristo es nuestro Padre espiritual. Jesucristo es nuestro Padre espiritual. Todo creyente en Jesús tiene un Padre celestial y tiene un Padre espiritual. El Padre celestial es nuestro Padre. ¿Ve? Pero el Padre espiritual nuestro es el Señor Jesucristo. Amén. La arqueología moderna y la antropología dan evidencias de la creación de Dios. Es interesante ver que los tipos sanguíneos, la pulsación, temperatura del cuerpo, respiración, la estructura ósea, la inteligencia, el color de la piel y la fertilidad, y aún el genoma humano, son todos del linaje humano creado por Dios. Hechos 17:28. Así es, de una misma sangre, dice, de un mismo linaje hizo toda la creación, todo el hombre. Provenimos de allí y eso está demostrado ya científicamente. La genética, la ciencia de la genética, el descubrimiento del genoma humano ha comprobado que toda la humanidad procede de una misma sangre, una misma pareja. Dice lo que le costó
al hombre descubrir esa verdad que ya en la Biblia estaba revelada hace miles de años. La astronomía moderna sostiene y se orienta hacia una creación divina. Los astrónomos modernos confirman la creación de Dios. Toda esta evidencia confirma entonces la existencia de un ser creador, ser majestuoso que la Biblia llama el Elohim, un Dios que subsiste por sí mismo en una pluralidad de personas. Los judíos rechazan esta doctrina, porque de lo contrario tendrían que aceptar la deidad de Jesús de Nazaret. Los mahometanos la rechazan porque el Corán se los prohíbe, y los unitarios la rechazan porque tendrían que reconocer la necesidad de la redención a través de Cristo, el Dios hecho hombre. Sin embargo, la Sagrada Escritura revela la unidad sustancial de Dios en una triple personalidad, es decir, una ousia, esencia o naturaleza, y tres hipóstasis, sustancias o conciencias personales, en una unidad perfecta. Amén. Amén. Como un teólogo lo dijo, ¿no? Sencillito para que todos lo entendamos y no nos confundamos con estas palabras técnicas, teológicas. ¿Ve? El credo apostólico, el credo primario de nuestra fe dice que en Dios hay una ousia, una esencia o naturaleza, una sola sustancia, ¿verdad? Pero hay tres hipóstasis, tres personas, tres conciencias personales. Un teólogo lo dijo más sencillo, dijo, hombre, Dios es uno en tres y tres en uno. ¿Quién no entendió eso? Uno en tres y tres en uno. ¿Cuántos dan gloria al Señor? En verdad, el Hijo de Dios se hizo hombre para que nosotros los hombres nos hiciéramos hijos de Dios. ¿Tú quieres ser un hijo de Dios hoy? Usted que me está escuchando y no ha tenido la experiencia personal de conocer a ese Dios todopoderoso, ese Dios eterno, ese Dios infinito. Él puede ser tu guiador, puede ser tu salvador, tu redentor. Él puede ser tu esperanza, pero tienes que invitar a su Hijo a entrar en tu corazón. Si esta es tu decisión en el día de hoy, inclina allí tu rostro y te voy a guiar en una sencilla oración para que recibas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, como tu Dios. Dígale junto conmigo, Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra, creo que tu palabra es verdad. Te pido, Señor, que me hagas nacer de nuevo espiritualmente. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Perdona todos mis pecados. Enséñame a orar. Ayúdame, Señor, a seguirte, a obedecerte, a amarte desde ahora y para siempre. Por la fe en tu palabra, me confieso como hijo tuyo. Por la fe en Jesucristo. Amén, amén y amén. Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia, a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones sostienen nuestro ministerio.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.